Hoy tengo una visita justamente de un entendido en la materia. Él es Romario Doman, según él tiene 32 años, a mí me dieron una información de que en realidad tiene uno más, no sé, de última vamos a ir al registro de las personas, veremos. Romario, que aparentemente tiene ese nombre en honor al el feroz centrodelantero de la selección brasileña y actual senador de ese país, Romario Doman se llama él. ¿Está bien Doman o Dogman? No, está bien así. Doman, Romario Doman, tiene 32 años, él nació en El Dorado, pero hace ya varios años que está radicado en Posadas. Es coordinador de iniciativas ambientales en la Fundación Hora de Obrar desde el 2016 y también es integrante del equipo técnico de la Dirección de Ambiente y Cambio Climático de la Municipalidad de Posadas, ¿no? Romario, bienvenidos a Entre Líneas y bueno, desde ya te digo que pensamos sacarte toda la información para que nos expliques qué está pasando en este momento en el planeta. Bien, muchísimas gracias por la invitación, Marcelo. Un saludo también a toda la audiencia que está acompañando ahora en esta mañana calurosa como corresponde para un mes de noviembre. Así es uno de los temas que atraviesa todo el planeta junto con la guerra que está atravesando diferentes lugares del mundo, el cambio climático, la crisis climática y como algunos consideran ya la emergencia climática. Justamente ayer escuchaba a Pedro Sánchez, el nuevo jefe de Estado de España, después de los resultados, decía cómo luchar dentro de su agenda climática y ambiental en la lucha ante la emergencia. Ya no es cambio climático, crisis climática, sino una emergencia la que estamos sufriendo, la que estamos viviendo y padeciendo. Y la verdad que Misiones o Posadas no es ajeno a ello y lo estamos viviendo en carne propia. No es casualidad que este 2023 tuvimos todavía al inicio del año el coletazo de esa sequía de 3 años y medio. Después pasamos por las lluvias, fenómeno del Niño, una cantidad de agua que todavía va a continuar hasta el mes de mayo, incluso el 2024, así que eso continúa. Granizo que nunca antes visto, tormentas fuertes, severas, que fueron atravesando diferentes partes de la provincia y que no es algo que digamos que viene del cambio climático, sino que siempre suelen suceder. Tenemos registros históricos de que han pasado estos vientos fuertes, épocas de sequía, épocas de lluvia, pero no con la frecuencia y la intensidad que se viene registrando últimamente, y esas son las proyecciones que tenemos para nuestra región. Que estos eventos climáticos extremos van a ser cada vez más frecuentes, más recurrentes y más voraces. Y ello se ve reflejado después en la infraestructura y por suerte aún no todavía en vidas humanas, que sí está ocurriendo en otras partes del mundo. Romario, contame, vas a estar presente en la cumbre del cambio climático que el 30 de este mes se va a desarrollar en Dubái. Contame un poco esa expectativa, tu experiencia. Sé que también participaste hace poco también de una cumbre, pero aquí latinoamericana, ¿no? Así es, el 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre son 2 semanas que cada año, cada fin de año, suceden las negociaciones de cambio climático dentro de Naciones Unidas, de un lugar, un espacio donde se reúnen todas las partes, es decir, todos los países del mundo, para poder llevar allí las deliberaciones, las negociaciones entre cerca de 30.000 personas. Somos 30.000 personas que de todas partes del mundo, ya sean negociadores de los países, tomadores de decisiones, comunidad científica, sociedad civil, periodistas y también el sector empresario, que forma parte y clave importante en estas negociaciones, donde se van tomando acuerdos, deliberaciones, y en este sentido Argentina forma parte de un grupo que se llama AU, Argentina, Brasil y Uruguay, el cual comparten muchas cosas en común, entonces van llevando estas cuestiones climáticas en conjunto. Son 2 semanas muy intensas, con muchos grupos de trabajo, en el cual esta COP en particular, la número 28, tiene como eje, la emergencia nuevamente, de los datos alarmantes de que estamos llegando. Tuvimos el septiembre más caluroso histórico registrado en este año. Después también
todo lo que fue todavía los grandes incendios que sufrimos en gran parte del planeta, y bueno, Argentina tampoco fue la excepción, e incluso todavía siguen algunos lugares en Córdoba con esta emergencia ígnea, hídrica, de falta de agua. Te hago una pregunta, Romario. ¿No es al menos o como mínimo contradictorio, por ejemplo, que el principal coordinador o director de lo que se llama Conferencia de las Partes sea un CEO, por ejemplo, de una empresa petrolera, y que la cumbre se lleve a cabo en uno de los países con mayor productor de petróleo y gas en el mundo? Así es, eso es una de las contradicciones que estamos viendo en esta COP en particular, y que bueno, no fue la excepción. También hubo unas COPs anteriores donde se hizo en países que son muy cuestionados en su política climática, e incluso es discutido a nivel de llamarlo como greenwashing, un lavado verde a estos países, en donde justamente Emiratos Árabes Unidos es un país dentro del grupo de los petroleros, por así decirlo, en el cual es muy cuestionado junto con este grupo que busca alargar la vida útil o el proceso de la transición de las energías fósiles, porque se está exigiendo desde estas conferencias, bueno, el gradualismo en la reducción de la búsqueda de la exploración y de los usos de combustibles fósiles, y por otro lado el del aumento de las energías renovables que a nivel global, por suerte, se está dando esa transición y esa globalidad, pero no así el de la reducción de los combustibles fósiles, como que sigue continuo a pesar de los diferentes esfuerzos, de las diferentes alertas que se van dando sobre esta situación. Así que bueno, esto también es, incluso muchos lo ven como una oportunidad para que estos países donde van a ser locales puedan mostrar, digamos, sus esfuerzos y poder influenciarlos en este sentido. Así que bueno, vos me hablaste de sí, esfuerzos, y me da la sensación que tiene un sabor o un gusto a poco, ¿no? Una de las estadísticas que estaba leyendo habla, por ejemplo, que la concentración de los gases de efecto invernadero que inciden directamente en el calentamiento global batieron todos los récords en 2022. Así es, a pesar de incluso de la pandemia, que era una oportunidad para que habíamos parado de reducir estas emisiones, se redujeron, pero después se aumentó nuevamente, y esos niveles han aumentado y siguen aumentando, y las proyecciones no son nada positivas. Y en particular en esta COP número 28 uno de los puntos importantes es el balance global de emisiones que se va a hacer, que es uno de los acuerdos de la COP de París en el 2015, que ahora se va a poner en la balanza, en la planilla de Excel, por así decirlo, país por país, a ver cuánto se comprometió en el 2015 y cuánto logró ahora de eliminar o de reducir estas emisiones. Así que este es una COP importante porque vamos a ver país por país cómo le fue a cada uno de ellos. Eso genera también lo que mencionabas, un poco de escepticismo, es decir, un bajón. A ver, tanto nos estamos reuniendo, tanto la estamos peleando, y al final seguimos en el mal camino, en las proyecciones negativas al futuro. Y que estos acuerdos internacionales por ahí pueden desilusionarnos, pero siguen siendo importantes, siguen siendo claves. Y hace muy poco se cumplía también el primer tratado internacional, que fue el Acuerdo de Montreal en 1972. El año pasado se cumplieron 50 años, que fue justamente por la capa de ozono, que eran los famosos agujeros de la capa de ozono por diferentes gases. Se cumplió 50 años y el año pasado, y fue positivo en el sentido de que pasaron muchos años, más de 30 años de negociaciones por ese tema puntual, y se logró erradicar de todas las industrias ciertos gases que generaban esa degradación de la capa de ozono. Y hoy en día la capa de ozono ya estaba muy recompuesta, pasó su tiempo, así que también hay acuerdos que funcionaron en materia ambiental. Ahora queda que es más urgente, más drástico y más ahora. Y en ese sentido también, en el pedido de urgencia y del ya actuar ahora, va a estar participando también algunos, siempre participan líderes, y en este caso por primera vez va a estar participando el Papa Francisco, así que es un llamado, sí, su presencia es muy positiva. Estará creo el 2 de diciembre con una conferencia, ¿no?
Así es, va a estar presente, confirmó 3 días al inicio de esta conferencia, así que estamos a la expectativa de lo que pueda decir y en qué pueda influenciar a los diferentes países. Te saco un poquito de la arena climática, del análisis del cambio climático, y te llevo un poquito también a la arena política, ¿no? ¿En qué influyó en esto que estabas explicando, ¿no? La reducción de los gases? ¿En qué influyó los 4 años de gobierno de Donald Trump? ¿Tuvo una influencia que atentó contra mejores índices o registros en esto que estamos hablando, ¿no? Que esta tendencia al alza de la presencia de, por ejemplo, dióxido de carbono, metano, óxido, ¿influyó Donald Trump en eso? Bien, justamente me tocó participar en una de las conferencias, que ese año fue el cambio donde ganó Donald Trump, justamente fue en diciembre. Y también me tocó participar en COPs, en donde el presidente de Brasil era Bolsonaro, que tenían muchos perfiles en común, en donde fue importante obviamente su gestión de Estado en estas cuestiones climáticas, ya que en el caso de Brasil se autorizó o se dejó de controlar la tala indiscriminada en el Amazonas, en lo cual mucho del financiamiento climático de los países que deben justamente financiar a aquellos países en vías de transición, que no somos los grandes contaminadores, dejaron de no de subsidiar, sino de enviar ese financiamiento climático. Así que en ese sentido Brasil dejó de percibir muchos ingresos por seguir y no frenar la deforestación, lo cual repercute directamente, digamos, en estas emisiones de gases de efecto invernadero al deforestar y bueno, a dedicarlo a la agricultura. Y en ese sentido también en la presidencia de Trump, bueno, se liberó el freno a las energías renovables y a poder continuar con la exploración de petróleo como una de las medidas, además de, en ambos casos, de negar que este cambio climático existe. Como pasaba con Bolsonaro, ¿no? Como pasaba con Bolsonaro. Eso repercutió negativamente también en la economía, incluso de Brasil, porque bueno, también mucho del mercado trata de regularlo en ese sentido. Incluso hoy tenemos muchos mecanismos, más que nada para Unión Europea o Estados Unidos, de no poder ingresar carne que venga de un proceso de deforestación, por ejemplo. A ver, ¿cómo garantizar que esa vaca, esa carne, venga de un potrero, por así decirlo acá, en donde no haya sido deforestado en los últimos años para hacer esa agricultura? Así que son mecanismos de control indirecto que van funcionando y que a Brasil le costó muchísimo. Esa ideología de Bolsonaro de negar esa existencia, le costó en términos monetarios. Ahora, en los últimos datos, eso se fue revertiendo. No quiere decir que no exista deforestación en Brasil, la sigue existiendo, pero no a esos niveles increíbles que no solo atentan contra el Brasil, sino contra la humanidad toda. ¿Cómo se hace, Romario, por ejemplo, en el norte argentino, donde vos tenés un gobernador que dicta una nueva constitución provincial, ¿no? Y que se establece que para el avance en la explotación del litio, por ejemplo, también se proceda a la tala indiscriminada con ese propósito? ¿Cómo se hace para que muchos funcionarios, representantes con poder de toma de decisiones comprendan el daño y el mal que se está haciendo al medio ambiente? Bien, en primer lugar, no es solo hacerle entender a los tomadores de decisiones o a los referentes, sino también a la sociedad toda. Existen diferentes mecanismos en el que el ciudadano común de a pie puede exigir que se cumplan primero las leyes, ya sean nacionales, provinciales o los acuerdos internacionales con los cuales acompaña Argentina, y después algo simple como un estudio de impacto ambiental también. Así que en ese sentido también no es solo el de tratar de influenciar en los tomadores de decisiones, quienes
tratan de organizar y llevar la gestión, sino también en la población, en la academia, en ustedes los periodistas que tienen un rol clave en la información y en esa información que buscamos que sea genuina, de fuentes claras, confiables por sobre todo, en un mundo en donde existe mucha información, pero mucha información que a veces de dudosa procedencia, o los llamados fake news, ¿cómo se llama? La posverdad también, cómo vamos creyendo nuevas verdades, pero ahí el mensaje creo es esto, el de informarse como ciudadano, el de ver los diferentes espacios, y bueno, en América Latina se logró un acuerdo muy importante que es el Acuerdo de Escazú, en el cual Argentina lo firmó y ratificó y ya está en vigencia, que tiene 3 ejes importantes el Acuerdo de Escazú. Uno es la transparencia y la fácil accesibilidad a datos ambientales para el ciudadano, que yo pueda ir a una página, ya sea en mi municipio, en mi provincia o en mi país, y que diga, mira, esta información sobre esta obra de construcción, sobre esta minera o sobre esta obra, pueda encontrar esa información. ¿Dónde me puedo informar? Que exista mecanismos, si no son digitales, que exista una mesa de entrada, un espacio, pero bueno, eso es lo que se exige. Son 2 años desde que entró en vigor, así que es muy reciente este acuerdo internacional que, repito, Argentina lo ratificó, e incluso las capacitaciones las estuvimos haciendo acá en la provincia de Misiones hace muy pocos meses por parte del Ministerio de Ambiente y dentro de ello la Secretaría de Cambio Climático de Nación, en donde la transparencia y la accesibilidad a la información ambiental, y por otro lado la defensa de los luchadores ambientales, que muchas veces son perseguidos por estas cuestiones. Acá, por suerte, todavía no es una persecución tan directa como sí lo es en Centroamérica, donde corre peligro la vida de los ciudadanos y donde son cerca de 50, 60 personas que en Colombia, en México o en el Amazonas brasilero que pierden la vida justamente por esas persecuciones en cuestiones ambientales, ya sea minería, represas, etc. Concretamente aquí en Misiones, Romario, ¿por qué sufrimos tanto este calor, digamos? ¿Por qué por ahí esos cambios bruscos, ¿no es cierto?, de un calor de 40 grados a la noche cuando te vas a dormir y te levantás con una brisa fresca, ¿no? Esos decibeles, diría yo, climáticos. ¿Dónde se encuentra el kit de la cuestión para explicar concretamente? Bien, en sí el cambio climático lo que hace es eso, cambiar el clima, cuáles son los patrones que regulaban nuestro entorno. Nosotros estábamos en un clima subtropical sin estación seca, que quiere decir que llueve todo el año, entre 1800 2000 milímetros aproximadamente, con algún registro de heladas en el invierno, lo cual por eso se llama subtropical, si no seríamos tropicales sin registro de heladas. Sabemos más o menos cuándo viene la tormenta de Santa Rosa, el veranillo de San Juan, tenemos ciertos criterios, sabemos cuándo va a florecer el lapacho. Claro. Son cuestiones que van marcando a lo largo de cientos de años, y en este caso, marcan cómo va a ser después nuestra flora, nuestros árboles, de acuerdo al suelo y a todas estas variables. Pero ¿qué pasa ahora? Esto va cambiando por estos gases de efecto invernadero que retienen el calor, y ese calor hace de que cambien, se corran las cuotas, se dicen, de precipitaciones, por ejemplo, llueva menos o llueva más. Puede ser, incluso hay lugares que van a tener efectos positivos, porque cuando hay más lluvia van a poder sembrar en otras épocas, o lo contrario, en este caso el corrimiento de las lluvias, como ha pasado mucho en Centroamérica, en donde tienen meses de sequía y meses de lluvia, y la lluvia en los meses se ha acortado el tiempo y no ha permitido, por ejemplo, la cosecha de alimentos básicos como el maíz o los frijoles, o sea, los porotos, y que uno tenga como lo tuvimos acá, pérdidas en la cosecha de yerba mate por la sequía. 1 año es un problema grave, 2 años es más grave. 10 años de problemas de no poder cosechar, eso genera desplazamiento, eso genera problemas económicos graves, que se suma, por ejemplo, en Centroamérica, a esas migraciones, a esos desplazamientos hacia esas caravanas hacia Estados Unidos, que es esta problemática climática sumada, a un contexto social y económico y político de ciertos países, que hace que te tengas que ir. Y hace muy poquito, hasta hace semanas, salieron las noticias, algo que ya se veía viendo, que muchos países insulares, que son islas o que viven muy cerca del mar,
por el aumento del nivel del mar, también se tienen que desplazar, tienen que irse. Y hay un país, que ahora no recuerdo, creo que era Kiribati, que Australia le cede territorio, porque se tienen que ir. Se van a tener que ir de acá, no va a pasar una generación. Ya esta generación actual se tiene que ir del país. Son países pequeños, 300.000 habitantes, no son grandes. Pero ellos son los que generaron este problema. No. El calentamiento del mar, entre otras consecuencias, también produce graves consecuencias, ¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver con los deshielos, ¿no? Así es, el calentamiento en el mar principalmente es, el aumento del nivel del mar, el deshielo que ingresa más agua al océano, eleva, más evaporación también, lo cual genera más nubes, más precipitaciones en otros lugares, y ese aumento también se está relacionando con la acidificación de las aguas, lo cual puede perder de que ciertos peces, por ejemplo, puedan vivir en ciertos lugares o no, y así también el cambio puede, por ejemplo, de las corrientes oceánicas. Así que son muchos temas en un ambiente, en un planeta muy vulnerable. Así que es también esto, hasta cuánto se puede soportar. Se llama también la resiliencia de los ecosistemas. Hasta cuánto puede soportar cuando yo le esté haciendo presión. Lo mismo pasa con la contaminación. ¿Cuántos contaminantes puede aguantar este arroyo, este río y demás? Que es otro de los problemas. Tenemos una triple crisis ambiental en el planeta. La crisis del cambio climático, la crisis de la contaminación, más que nada la contaminación por plásticos, y la pérdida de biodiversidad, que es la extinción de plantas y animales. Claro, exactamente. Vos sabés que ¿cómo afecta, por ejemplo, al ecosistema que haya exceso de lluvia en tan poco tiempo, ¿no? Como se registró últimamente, y que las represas, en lo que respecta a nosotros, en Brasil, abran sus compuertas, ¿no? Ese flujo, ese caudal de agua que produce daños terribles, inundaciones, puede llegar a cambiar definitivamente nuestro ecosistema aquí a nivel local. Fíjate vos que yo escuchaba en una de las tormentas, que en una de las primeras de estas semanas, la gente decía, por ejemplo, que no va a haber, en verano no va a haber playas en Ituzaingó, por ejemplo, ¿no? Así es, afecta de diferentes maneras, y una de las que mencionaba, la afectación al turismo. Hay muchos estudios de caso en cómo el cambio climático está afectando al turismo, y nosotros teníamos dos cuestiones en Argentina vinculadas a eso. Bueno, ahora la pérdida de playas por la lluvia es una. La otra, que ya viene registrándose de hace un tiempo, es la falta de nieve en el sur de Argentina, más que nada en la época invernal, Bariloche, llámese, que no tenga nieve. Así que eso es un tema directamente vinculado al turismo. Y también con el aumento de la temperatura también del mar, ha hecho que en muchos lugares las aguas vivas, por ejemplo, aparezcan con mayor frecuencia en playas donde no se registraban aguas vivas. Así que eso también es una limitante, que un efecto indirecto que va apareciendo. Y otro que también está vinculado, y que acá todo lo podemos comprobar también acá en Misiones, es la gran cantidad y aumento en la cantidad de rayos. Rayos que de repente en las últimas tormentas tenemos un rayo tras otro y de gran estruendo, la verdad que son muy fuertes, y eso también está vinculado, relacionado, y a nivel de turismo no se lo puede cuantificar, pero cada vez también hay más casos de muertes por caída de rayos, así que es otro de los temas también que lo podemos vincular. Así que cambio climático y turismo es uno de los temas. De ahí también es que todo el área de turismo está volcando cada vez más rápido hacia un turismo más sustentable, más ecológico, buscando ellos mismos desde, por ejemplo, los hoteles o las actividades turísticas, de tomar medidas internas acerca de mitigar estos efectos del cambio climático en sus propias actividades. Después, por otro lado, con respecto a las lluvias y al gran caudal que eso genera de agua,
Se ve por un lado mucha erosión, que es la pérdida de suelo, un suelo misionero que es muy frágil, que tiene pocos centímetros, o sea, los primeros centímetros son la tierra fértil donde está la materia orgánica, y eso lleva cientos de años de generarlo, y que con una lluvia eso vaya, termina en el arroyo, después termina en el río y por último se vaya a acumular en el delta del Paraná formando islas nuevas. Es un problema porque la generación de suelo tarda miles de años, y ahora en pocas décadas, por las malas prácticas nuestras, no solo que llueve mucho, sino que está el suelo descubierto, se pasó un equipo de manejo de suelo por ahí en las chacras y demás, y eso genera estos estragos. Y además como también el manejo de los caminos rurales. Situación que por suerte de darte la buena noticia de que desde diferentes organismos de investigación y de extensión nacional y provincial, llámese INTA, INI, Ministerios del Agro, de Ecología, etcétera, se está cada vez capacitando más a los productores y a los mismos técnicos en estrategias para frenar esta erosión, llámese en las plantaciones de yerba o en las chacras de cubiertas verdes, de no dejar el suelo desnudo, como lo mencionaban vulgarmente, al rojo pelado, porque eso genera esta pérdida de suelo, de ese suelo fértil. Después también el de hacer mejoras en los caminos para todo lo que son los maquinistas en vialidad, en las máquinas viales en los municipios, de cómo tener mejores prácticas a la hora de arreglar los caminos y evitar que lo que se busca es que el agua vaya a esa velocidad y arrastrando los sedimentos del suelo al arroyo, porque después también nos pasa que los arroyos se llenan de tosca, de piedra, de tierra, y va cambiando después el comportamiento también de los tipos de peces que hay en ese arroyo o en ese río. Así que bueno, es bastante complejo, pero está sucediendo, se están tomando medidas que son necesarias que se vayan aplicando cada vez más. La verdad que por otro lado es positivo de que hay mucha información, mucha investigación, que tampoco es casualidad, sino que también tenemos muchos institutos de investigación, llámese de vuelta CONICET, universidad. Acá en Misiones tenemos varias universidades, así que en ese sentido también el rol que cumplen no solo muchas veces en la educación, sino también en cómo involucrarse en la comunidad local. Romario, vos me comentabas que sos parte también de la Dirección de Ambiente y Cambio Climático de la Municipalidad. ¿Ustedes suelen salir a dar charlas, por ejemplo, en las instituciones educativas, en las escuelas, los colegios, de los distintos niveles? Así es, tenemos varios programas dentro de la municipalidad vinculados más que nada a la educación ambiental, con temas muy puntuales, como son desde lo que está sucediendo, de lo que se está implementando en el municipio y cómo cada ciudadano, cómo cada alumno o vecino puede sumarse, y es que están vinculados, uno, a la recolección de residuos, todo lo que es el sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos en el municipio, cómo se trabaja, cuáles son los residuos reciclables, cuáles no, los sistemas de ecopuntos, de puntos limpios, de contenedores, dónde van esos residuos, cómo se clasifican, cuál es la importancia de esto, el aporte que puede hacer cada uno, y así también de otros residuos que pueden ser los más peligrosos, como son las pilas o baterías, por ejemplo, cuáles son en los lugares donde uno puede llevarlo, que son... ¿Por qué, por ejemplo, seguramente lo observás, tanto como yo, en los barrios, ¿no? Están los contenedores estos de plástico, ¿no? ¿Por qué no se hacen contenedores con tres secciones, digamos, donde la gente por ahí pueda tirar lo reciclable, lo no reciclable? Que creo que hace un tiempo atrás se intentó eso, no tuvo resultado. ¿Por qué no se lleva adelante ese tipo de práctica? Actualmente se tienen 2 contenedores en 8 barrios, en los cuales uno es el centro, los barrios cercanos, después también en Itambé, Guazú, donde tenemos una doble contenerización de los contenedores negros, por así decirlo, donde van los residuos comunes, y después los contenedores verdes o de residuos reciclables. Así que esos son los 2 mecanismos que están en funcionamiento ahora, porque también detrás de eso hay después dónde van esos residuos. Entonces, a medida que se van incorporando cómo hacer el tratamiento o la acumulación o el reciclaje de los nuevos residuos, se van incorporando nuevos sistemas. Recientemente también se incorporó en la municipalidad
la gestión de los residuos patológicos, o sea, ya existía esa gestión, sí, pero ahora de una manera más intensa, también sabiendo cuál es el destino y cuándo está todo el caminito hecho, por así decirlo, desde la recolección hasta el destino final. Así que eso también es algo importante, los residuos patológicos, los residuos provenientes también de las pilas, y desde hace un tiempo más organizado todo lo que es los residuos verdes, también todo lo que es la poda, los árboles que se van recolectando y se van realizando también en las fechas de poda y después su acopio final, y también en esta planta de acopio y de reducción donde se chipea, se hace leña y se hace compost y abono también de todas estas podas. Así que también es como también poder, en este caso de los residuos orgánicos que son abundantes, darle un uso posterior. Porque también la responsabilidad de la gente también importa, ¿no? Yo suelo observar, por ejemplo, en los contenedores que no son para ese tipo, van y tiran, podan el árbol, cortan el pasto, tiran todo en el mismo, ¿no? Y bien decías hoy, ¿no? La responsabilidad, la concientización de la sociedad también es importante. Quiero hacerte una última pregunta, Romario, y tiene que ver con la cumbre en Dubái. ¿Qué esperan de ese acontecimiento? ¿Qué esperan entre las conclusiones en el documento final? Bien, en esta cumbre que se acerca, que falta muy poquito, se esperan como 3 ítems muy importantes, pero bueno, uno de ellos es la presentación de este balance global de emisiones, cómo está cada parte, cómo está cada país en ese balance, y también de la responsabilidad después de cada uno, de decir, llegué o no llegué a lo que me había comprometido, en eso también, a ver qué va a pasar después de eso. Y lo segundo importante en esta COP es que en la anterior se había aprobado un mecanismo de pérdidas y daños, se llama, de que es más que nada aquellos países que no son los que generan estas grandes emisiones, que no son los más contaminantes, pero que son los que más sufren las consecuencias. Llámese, por ejemplo, Argentina, que es uno de los países que exige estos mecanismos y que fuimos también los que más impulsamos junto con los demás países de América Latina y de África, es por ejemplo las pérdidas en agricultura que tuvimos por la sequía. Argentina, un país agroexportador en donde fueron millonarias las pérdidas en agricultura, así como también en todo lo que fue nuestra saca de los granos a través de la bajante histórica del río Paraná, donde las barcazas no pudieron ingresar, generando también pérdidas millonarias. Y hablamos hace muy poco también con diferentes dirigentes de Santa Fe, Córdoba, por ejemplo, en donde la sequía realmente genera ingresos. Esta pérdida de ingresos por la sequía no solo repercute en el productor, sino después también en toda la economía, y eso es el derrame que va generando en áreas como salud, infraestructura, educación, es decir, toda una cuestión social que trae aparejada también esta pérdida por estas consecuencias. Así que en esta COP lo que se busca es ponerle números, más que nada, a ese financiamiento y a través de qué bancos se van a poder trabajar, digamos, este mecanismo de pérdidas y daños. ¿Quiénes van a poner? ¿Cuánto? Y cómo se va a poder generar este instrumento para las pérdidas y daños también. Así que por eso, por un lado, y también cómo medimos las pérdidas que tuvimos. A ver, acá tuvimos hace muy poquito granizo. A ver, hay que ver si eso se vincula a cambio climático o es simplemente un evento excepcional que se dio. Eso también es otra. Entonces, ¿cuánto perdimos acá? Millones, porque fueron miles de autos que fueron afectados, no solo los autos, sino también en caso la producción, áreas que con yerba, por ejemplo, que tuvieron que perdieron su próxima cosecha por este efecto. Así que también es cómo acompañar a esas pérdidas, cómo medirlas, y también vinculado a salud. Desde este año se aprobó también acá en la Cámara de Diputados y a través de un trabajo de la Organización Panamericana de la Salud, que como prueba de piloto en 3 provincias del país se está trabajando con el poder, cada vez que haya una defunción, una muerte, ver de catalogarla si estuvo vinculado a una consecuencia del cambio climático o no.
Porque ¿cuántas muertes tenemos vinculadas a cambio climático? Actualmente no hay mucha información vinculada a eso, así que es también empezar a tener información propia, así que en los hospitales cada vez que hay una defunción se ve si estuvo vinculado o no a un problema climático también esa muerte. Excelente. Realmente te doy muchas gracias, Romario Doman, por esta charla espectacular. La verdad que ratifico lo que dije al comienzo del programa. Siempre es bueno traer a un especialista, un experto en la materia para que nos enseñe, para que nos explique y sobre todo para que nos concientice respecto a esta problemática que tiene que ver con el cambio climático y sobre todo acá en una provincia como Misiones por su clima tan particular. Te doy muchas gracias, Romario. Espero que podamos también traerte más adelante para seguir con esta función y también en lo personal me gustaría llevarte a una escuela, la escuela donde trabajo, para que podamos también tener esta charla que es tan enriquecedora. Pasó por Entre Líneas entonces Romario Doman, hablando del cambio climático y de lo que va a ser su presencia en la cumbre del 30 de este mes que se llevará a cabo en Dubái. Seguimos aquí en Entre Líneas, 11:27 en toda la Argentina. Vamos a la música rock nacional del mejor de la mano de Cristian Pérez.